Y otra cosa también, ya que aprovecho que estoy aquí, mucha gente me han preguntado, están contactando por privado, están contactando también desde Suecia unos ucranianos y rusos que me siguen también en los canales, y otros compañeros del grupo me han preguntado muchas cosas que tiene un fallo. Opel Ampera y Chevrolet Volt tiene un fallo que deja de cargar, pasar electricidad al inversor y no carga las baterías. ¿Qué problema es? Que seguramente este vídeo os va a ayudar a mucha gente y saber ya de que la mayor parte de problema, de dónde es, qué problema puede ser, por qué no te carga a través de enchufe de 16 amperios de 220 y por qué no te carga de un poste del tipo 2 al tipo 1 y te salta el botón por debajo del cristal. Una vez que cargáis, ya sabéis, tiene que cambiarse al color verde, pero siempre se pone en amarillo y no carga. Aquí tengo el 80% eléctrico. Le he preguntado esta pregunta y nos va a contestar por qué es. Hola, muy buenas, yo me llamo Alex de HCTA, ya sabéis, y estoy en 80% eléctrico. Aquí está conmigo Jorge de 80% eléctrico y ahí está el Cándido. El Cándido está aprendiendo en la sala de aprender. Le hemos dado clases. Cándido estudiando, aprendiendo. Eso, este Cándido. Está ahora con las clases prácticas. ¿Sabes? Cándido. Está ahora con las prácticas. Sudando aquí. ¿Qué pasa, Jorge, con el aire acondicionado aquí para los estudiantes, tío? No, que gasta. ¿Sabes? Que está muy cara la luz. Ha subido la luz y ya no se carga. Mira, Cándido, me encanta este tío que, un placer. Que ya sabéis que todos los días hay que aprender de cualquier cosa que podéis, siempre aprendiendo. Mira, yo soy el fontanero más de 20 años ya y todos los días aprendiendo algo nuevo. Eso es. Mira. Muy buena. Vamos a quitarle el nombre a MacVoltio, ¿vale? Porque este me dice, no, me he traído el soldador y no sé qué, el soldo aquí. Digo, esto con un destornillador que lo hago yo. Mira, Cándido, con un destornillador. Aprendiendo, y dice, coño, no lo sabía yo. Con un destornillador ha venido, va aquí soldando con un destornillador. Bueno, Jorge, a ver, la pregunta del millón. Mucha gente preguntan por qué no cargan los coches Opel Ampera y Chevrolet Volt. Por mayor parte. ¿Por qué no cargan? Porque se rompen alguna vez y tienen una avería, se rompen y dejan de cargar. Depende de lo que sea y que se puede romper. Pero vamos, como norma general suele ocurrir algún fallo dentro de la batería, ¿vale? Otro fallo que es el cargador, que es el filtro EMI muchas veces, no todas, ¿vale? Pero eso normalmente produce que salte el diferencial, ¿vale? Pero cuando se queda en amarillo suele ser o directamente algún fallo en algún componente eléctrico que no se puede visualizar, se queda en tiempo de espera, o directamente lo que te estaba enseñando antes por aquí, que puede fallar dentro de la batería. Bueno, esto es de la ampera que tenemos ahí, que directamente quema la placa y bueno, y en algunos casos produce riesgo de incendio. Vale, ¿estas placas son nuevas o son de los coches antiguos? No, esto es antiguo. Esto de los coches de 2011, 2012. 2012, 2013, sí. Llevan la misma, hasta el 2016 llevan la misma. Vale, ¿vale? ¿Y por qué ha pasado esto realmente? Por un mal contacto y eso. Pero este es el BMS, ¿no? Es la placa de BMS. No, esta es la placa de maniobras de que hay. Lo que oímos cuando cargamos que suena pum y activa, sí, son los relés, estos 3 relés. ¿Y este dónde se encuentra? Esto se encuentra dentro de la batería, en la BMS. De la batería, o sea, no dentro del inversor. No, en la batería. Esto es la batería de alta tensión, ¿vale? Estos son los relés de carga. Vale. Los contactores de apertura y carga. Y luego tenemos 2 grandes, los tengo ahí dentro, ponemos una foto por aquí, que son los de apertura de batería,
para que arranque y se mueva el coche. Vale, No tiene nada que ver una cosa una con vez que enchufamos, pasa la corriente por un inversor y del inversor va corriente Del a este inversor no relé a pasa. la batería. No, del inversor no pasa, pasa directamente desde el cargador a la batería. Directamente 220. Y No, le- no, 220 no, del cargador sale directamente a la batería. Vale, pero cuando tú enchufas al poste de 220, Es alterna y el cargador lo transforma a continua. el cargador, El cargador. que es El cargador es lo que estás viendo aquí. es el inversor este. No es un... Bueno, es... Bueno, eso es lo que encuentra este tipo de aparato, que Esto se es lo encuentra que se dentro encuentra del paragolpe. en el paragolpes delantero. En paragolpe delantero, el lado derecho, este de ahí, que miramos de frente a la izquierda, pero del conductor el lado derecha, abajo ahí del faro. Este inversor cargador, que esta placa encuentra aquí, ¿no? No, esa placa Ah, va vale. en la batería de... Vale, alta entonces tensión. inversor es una parte que está este de aquí, el filtro EPI, que a veces también se jode, ¿no? Sí, eso se jode. ¿Y Pero algún eso normalmente componente más? Produce que salte la luz. Como Que una salte la máquina. luz, vale. Sí, salta el Si diferencial. si nos salta la luz, Casi al seguro, Opel Ampera casi Chevrolet Volt, 100% que es 100% es el inversor, es este de aquí. Y este es el filtro EPI, este que puede fallar. EMI. Perdón. EMI. EMI. Vale, pues ahí está. ¿Algún componente más que se jode Sí, debajo, a pero aquí menudo? no lo vamos a poder ver porque Vale, son vale. dos placas una encima de otra. y Pero no ahí vamos a poder podrías verlo. decir que podría ser. Sí. Bueno, normalmente se suele ir el modulador de frecuencia, a veces se van, y ya te digo, hay veces que hay componentes eléctricos, pero como es microelectrónica, directamente no se repara, o sea, o lo llevas a un técnico electrónico especialista que te busque los 10.000 componentes que hay y te los compruebe uno a uno, no interesa, ¿sabes? Entonces hay veces que se busca un usado, se programa y ya está. Vale, ¿Sabes? entonces, pero la mayor parte de problema cuando salta el automático, cuando enchufamos Suele el venir cargador, del cargador. es del cargador del inversor, que este es el filtro EMI, que es este de aquí. Que este de aquí, Tenemos otro. y aquí tenemos otro también, es igual, Sí, va. es este de aquí, este aparato. Y este aparato pues tendrá su referencia, ¿no? O Sí, se eso, puede comprar o no. Se puede comprar en EVA y en esos sitios. Y bueno, si sois manitos y queréis hacerlo, pues Sí, ¿cómo yo no? le aconsejaría directamente ir a algún mecánico como electromecánico como 80% eléctrico, porque realmente sabe de lo que puede comprobar si falla este filtro o no, y lo podéis comprar vosotros mismos o él mismo lo compra y lo pagáis lo que es lo que corresponde a la tarifa de mano de obra, su tiempo, y cambiar la pieza y ya está, si él pide y ya está. Que en otros talleres seguramente os van a cambiar toda la pieza entera. El problema, por ejemplo, cuando se queda en tiempo de espera, ¿vale? Lo que es el volt y se queda en amarillo, el fallo lo produce el cargador. Es el que te da a ti en diagnosis que el cargador hay un problema con la carga. Son fallos genéricos, o sea, no tienes forma de saber qué es el tema de la batería. Por ejemplo, yo tengo un chico que contactó conmigo, que es en Suecia, que es el ruso, que está en Suecia, y él dice que él enchufa uno, otro cargador, da igual que sea, y se le queda la bombilla en amarillo. Sí. No carga. Pues habría que ver si es problema del cargador o habría que ver si es problema de la batería. Casi seguro que es problema de la batería de alta tensión. Vale, pues si no carga y no salta nada, eso porque la placa está fallada, está quemada o lo que sea, y el relé no abre para cargar. ¿Eso es correcto? Pudiera ser, efectivamente. Este caso, esta placa no tiene reparación. Esta placa estaba quemada, vamos, de forma brutal. Ya. Cógete luego fuera. Y esto lo que nos ha comunicado el Jorge de 80% eléctrico, que mayor parte de problemas cuando no pueden cargar ni con un cargador ni con otro, ni con tercero, ni con ningún cargador, y salta el botón amarillo en Opel Ampera y Chevrolet Volt, el problema mayor parte que viene del pack de batería, que aquí, que tiene esta placa, que está desmontado, vendrá ahí y lo veréis que está totalmente quemado. Puede ser esta placa, puede ser esta placa que luego viene aquí arriba, que justamente lo conectamos aquí, y este es uno de los relés que, como dice Jorge, pues el que pasa la corriente a la batería para cargarla, y si no os carga, pues bien. Otra respuesta directa ya de aquí
para que ya sabéis este vídeo, para que ya lo pongo, y en el grupo, si algunas personas tienen algún tipo de problema que no le carga o que salta el automático, es el inversor cargador que tenemos ahí que da problemas. Que no le carga ni con cargador interno ni con cargador externo, con ningún cargador, y se salta el botón amarillo, puede ser que no le pasa la corriente a través de este componente de aquí electrónico. Podría ser. Y eso es para desmontar la batería y verla, y si tiene este tipo de placas quemadas o algún relé que no da corriente al pack de batería y que no le cargue. Por eso le salta el botón amarillo. Así que ya sabéis que vosotros mismos no podéis arreglar esto. No, por poder se puede, pero no se debe. Así que mejor ir al profesional y que mira como Jorge, que son creo 380 voltios. Si quieren les doy la dirección de un tío que se ha matado con un Prius hace poco. Joder, no jodas. Con 200 voltios. La sacudió y la matamos hace poquito, 2 meses. Arreglando con Prius. Sí, la gente no está mentalizada, siguen jugando. Mejor llevar a un taller, porque ya sabéis que ahí tiene garantía, por eso les cobran, por saber qué es lo que se hacen. Es lo mismo que a mí me contactan gente y dices, oye, póntame un aire acondicionado. Yo digo, pues contrata un profesional que te lo haga. No, pero es que no sé qué, tal todo, y yo podría hacer solo, pues hágalo solo. Porque es que tú pagas este dinero es porque por saber, porque la gente hacen solos, luego hay fuga, luego gas se va. Esto es el problema que puede haber, que te lo pones a cargar, te funciona y a la media hora te está llamando tu vecina que está saliendo humo del garaje de tu casa. Ocurre. Ya. Ocurre, la gente no se da cuenta, de hecho, es que yo que estoy harto de ver de todo. Bueno, tú ya estás viendo aquí. No, sí. O sea, es que se ve de todo y la gente no se da cuenta. Cuando se juega con baterías de alta tensión, se piensan que es muy fácil y no. Aunque no te lo creas, aquí nos estamos jugando el pellejo todos los días. Porque yo soy de partidario de si no lo sabes y no tienes tiempo de aprender, pues paga a alguien quien ya lo sabe, por eso lo cobra y que te lo arregla en condiciones. Y aparte que como un taller oficial como este, aparte que es taller escuela, no solamente ha dado un nombre escuela por algo porque ha querido. Tenemos a Cándido de alumno, ¿eh? Porque tenemos el Cándido hasta alumno, así que ya sabéis, aprenden hasta los mejores, ¿eh? Así que y todos los días hay que aprender. Y mírame a mí, 20 años de fontanería, calefacción, ahora aprendo un mogollón de cosas de geotérmica, aerotermia y todo eso, así que todos los días aprendo algo nuevo y hago fallos, muchas veces mi jefe me llama y dice, oye, que ahí hay una fuga o algo va mal, pues vete para allá y vuelvo, me da una cosa, pero hay que dar la cara, volver y arreglar el fallo. Ahí es el profesional, cuando bajas la cabeza, aprendes de tu fallo y reparas y te sale, ahí ese es el profesional, como Jorge, que sabe dónde está el fallo, lo arregla, y si está alguna cosa mal, más adelante puedes volver y que te lo arregle. Entonces ya es cuestión de profesionalidad, y ahí por eso digo que mucha gente piensa que es fácil y no lo es. Para algunos que a lo mejor como Jorge, que ya tiene muchas décadas de experiencia, pues puede ser que es fácil, porque él ya ha invertido su tiempo en los estudios y ya ha aprendido de hacerlo en práctica. Aquí ya mirad. Mirad, está aprendiendo todos los días. Así que ya os digo, es que vamos. Una vez te das una vuelta en la carretilla elevadora, que ya lo hemos arreglado. ¿Quiere conocer el torito eléctrico? Bienvenido sea a mi TikTok. Abajo en el link descripción del vídeo lo tendréis mi social media. Bienvenido sea, podéis echar un vistazo cómo es el torito eléctrico adaptado con las baterías de litio que han aprovechado de los coches siniestrados. Esto y mucho más lo podéis ver en mi social media. Suscríbete al canal, echa un vistazo en mi TikTok, Instagram. Bienvenido sea, tenemos un grupo en WhatsApp, tenemos los grupos de Opel Ampera, Chevrolet Volt, tenemos el grupo en Facebook, casi llegando a 1000 personas en el grupo, así que bienvenido sea. Tenemos grupos para ayudar unos a otros, como lo veis ahí, el Nissan Leaf, ahí nos ha ayudado mucho el Nissan Leaf con baterías de litio y, como dice Jorge, el acelerador del Smart, también eléctrico.
todo uniendo las piezas, reciclando y haciendo que esta maravilla funcione mucho tiempo más. Esto y mucho más lo podéis ver en mi TikTok. Nada, por eso es que yo cuando vengo aquí, Jorge siempre me llama e invita, porque siempre hay cosas nuevas para explicar y para enseñar. Y así también yo tengo muchas preguntas acumuladas que la gente me pregunta, y aquí ya resuelvo estas preguntas y doy las respuestas. Así que este vídeo es para vosotros, para que lo sepáis. Si tiene algún problema que salte el automático, puede ser el inversor, el filtro de EMI. Esta es una cosa. Y otra cosa, que cuando le cargáis y enchufáis al cable y no os carga, aparece el botón amarillo, puede ser el problema de la batería. El otro problema también puede ser la resistencia térmica. Hay 1000 problemas, pero bueno, al final, claro, es siempre la mayor parte de problemas de ampera y volt, es esto de aquí. Sí. Es esto porque no carga o porque salta al automático, porque es ahí. Si cambiáis los cables y o el os va a famoso saltar fallo de aislamiento. Aislamiento, que puede ser el sensor. Hay de todo, no. Eso es lo que se cree la gente que es el sensor. Como dicen mucha gente, me dicen, haz reprogramación. Reprograma, bueno. Eso es solo una parte, pero si no sale... Aquí viene mucha gente, reprograma, no, pero es que lo reprogramo y se me quita al mes. Es que me ha vuelto a salir. Cuando llevan 3 o 4 reprogramaciones, se cansan, vienen, oye, mírame dónde está el fallo, porque no vas a estar toda la vida reprogramando. Vale. Las personas que están viendo el vídeo, si tiene reprogramación y les salta si les vuelve a salir, hay que buscar dónde está la avería. No, ya reprogramación ya no hay que hacerlo segunda vez. No, y yo les recomiendo a la gente que no reprogramen ni borren datos con un OBD, porque aquí me viene la gente y le tengo que cobrar 2 veces. Le tengo que cobrar la primera por reprogramarle el coche y que vaya bien, y le digo, cuando te vuelva a saltar el fallo sin tocar el coche, sin borrar nada, lo traes, porque nos dan ciertas cosas, ciertas pistas que nos dice qué es lo que ha provocado el famoso fallo de aislamiento. Entonces, cuando la gente borra con un OBD, borra todo eso y se le queda el fallo de aislamiento, a mí no me deja ninguna pista de dónde tengo que mirar. Entonces me fastidia, pero es que tengo que cobrar 2 veces. Una, quitarle el fallo, y la segunda, cuando viene, buscarle o abrir batería o abrir cableado o buscar el fallo de aislamiento, ¿sabes? Pero verificar de dónde viene, porque claro, ese hombre normalmente suele venir la gente cuando llevan 3 o 4 reprogramaciones, ya se cansan de reprogramar y al final acaban viniendo. Pues mira, ya sabéis. Gracias a Jorge por esta interview que nos ha hecho y ha contestado las preguntas, que es la mayoría de las preguntas de los grupos es esta. Así que ya con este vídeo le contesto a todo el mundo, y quien tenga en futuro, pues compartir este vídeo. Así que nada, gracias por estar ahí. HCTA 80% eléctrico, y Cándido, que está aprendiendo ahí. Vamos a ver qué tal le va. Lo que está haciendo. Mira. Cándido, vaya cara que ha puesto para abrir eso. Tiene un abre fácil. Eso está preparado para que no puedan abrir los vídeos. ¿Que ya has puesto la BMS esa? No, bueno, ya la he puesto, sí. Mira, este es el de las bobinas, ¿no? El reproductor de bobina. Con la PlayStation de mi cuñado, cambiándole la pasta térmica y el nuevo condensador de flujo para ampera para ir al futuro. Aquí tenemos que hacer de todo. Hay que hacer de todo y aprender de todo. Como eso bien sí. Ha dicho. Sí, pero ha dejado el proyecto a medias. No, ese estaba esperando. Esta se calienta. Esta, la que traje yo, esta se calienta. Vale. No, yo según he puesto el dedo, mira, según aprietas aquí y empieza a calentarse. No, yo no he soltado. Pero no sé por qué. Bueno, chicos, ya he dicho, baterías de patinetes eléctricos arreglan aquí. Cándido también, 80% eléctrico. Ya le dejamos al profesor, el estudiante ahí. Pues nada, ya sabéis, si queréis arreglar vuestro Opel Ampera o Chevrolet Volt, o la moto eléctrica, o el coche eléctrico, vuestro juguete eléctrico, el que sea, pues ya sabéis dónde encontrar a Jorge, 80% eléctrico. Si no os contesta por teléfono o no contesta por mail, venir al taller 80% eléctrico en Valmojado, que ya sabéis, solo buscando en Google ya os aparecerá la dirección. Así que nada, bienvenido sea,
Si eres nuevo en el canal, acabas de conectarte, me llamo Alex, de la HCTA, me llamo Leat Eléctrica, y aquí les aconsejo un taller que en condiciones que realmente os repara y soluciona cualquier tipo de problema de vuestro eléctrico. Dicho, hecho y con seguridad os aconsejo realmente, porque tanto trabajo que tiene ahora Jorge desde hace un par de años, 3-4 años que le conozco, que le conocí, pues siempre ha tenido mucho trabajo, para algo será. Gracias por estar ahí, creo que he contestado las preguntas, la mayoría de la gente que me han preguntado en el privado, mucha gente que me ha contactado por mail, y también pues voy a intentar traducir este vídeo también en otro idioma más, porque los rusos en inglés me están contactando muchos y preguntan algunas cosas que ya en español es más fácil contestar, ya que el vídeo es en español. Así que nada, si ya sabéis que tiene muchos idiomas, que la mayoría de mis vídeos tiene varios subtítulos, así que ya sabéis enviar este vídeo a otras personas, por más que sean que hablan chino también. Nada, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.